Continuamos aquí en Noticias Infraganti, soy María José Cadena y ahora sí se va a poner bueno. Por favor, escuchen esto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de haber anunciado el batallón de seguridad turística que comienza el 1 de diciembre, aprovechó la conectividad que hay desde Cancún con prácticamente todo Estados Unidos, América del Norte y otras partes del mundo también, como lo hemos visto últimamente. Salió de forma muy cómoda desde el Aeropuerto Internacional de Cancún en un vuelo directo hacia Washington, Estados Unidos. Esto para la cumbre trilateral, la cumbre de los tres amigos, que hace 5 años no se llevaba a cabo. Desde 2016 esto no sucedía, es la 9ª cumbre que se hace y que pues se recapitulan bastantes cuentas pendientes que terminaron no nada más en la administración de Enrique Peña Nieto, sino también al comienzo de la de Andrés Manuel López Obrador. Platicamos con Rubén Olmos, quien es el director ejecutivo de Global Nexus y un internacionalista especialista en Norteamérica, que nos contó un poco más cómo le fue al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita en Washington. Amigas y amigos de En Cadena, estoy con Rubén Olmos, director ejecutivo de Global Nexus. Él se encuentra desde Washington, D.C. con mucho frío, mucho más que cualquiera que podamos estar viviendo aquí en México. Y también con una semana muy ajetreada, con una semana muy productiva, tras esta reunión trilateral entre los presidentes y primer ministro de México, Estados Unidos y Canadá en Washington. Muchas gracias, Rubén, por estar con nosotros. Majo, un placer estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias. Me quiero ir al contexto principalmente para que toda nuestra audiencia entienda la importancia de que se retome esta cumbre. Esta cumbre es la 9ª cumbre que le llamaron de los tres amigos, de los tres amigos, como muchos hablaron desde un inicio, de este bloque económico de Norteamérica que incluye México, Estados Unidos y Canadá. Durante 5 años, desde 2016, se dejó de realizar esta cumbre y ahora es la primera vez que se retoma. ¿Por qué se dejó de hacer y qué significa que en este contexto que Andrés Manuel, que a un inicio de su administración se mostraba un poco resistente a los viajes internacionales, a ocuparse de asuntos directamente de política exterior, ahora lo esté haciendo? Mira, María José, yo creo que hay que regresar a la historia como tú bien señalas. El mecanismo de la Cumbre de Líderes de América del Norte se creó en su momento en la época del presidente Obama, todavía el presidente Peña Nieto y el entonces primer ministro Trudeau. Este mecanismo es fundamental para la región porque trae a la mesa a todas las agencias de gobierno que participan en el día a día de la relación entre México y Estados Unidos y Canadá y México. No creo que haya ninguna región en el mundo tan rica en materia económica, en materia cultural, en materia social como es la de América del Norte. ¿Por qué se dejó de hacer? Porque el expresidente Donald Trump decidió que no era un mecanismo en el cual él quería jugar. La relación entre Trudeau y Trump no era buena, es más, una relación bastante complicada. La relación entre Trump y López Obrador, lo podemos platicar más adelante, fue una relación buena. Yo creo que López Obrador alcanzó a leer muy bien a Donald Trump y ambos se llevaron porque ambos se usaron. Entonces, desde su campaña, el ahora presidente Joe Biden puso sobre la mesa la necesidad de retomar este diálogo trilateral entre los tres jefes de Estado. También hay que recordar que López Obrador, inclusive desde su campaña, habló de esta importancia de mantenerse unidos, no nada más con Estados Unidos, pero con Canadá. Y ahorita sí me gustaría platicar un poco más adelante por qué creo que la cumbre fue, yo te diría, una muy buena cumbre. El presidente López Obrador mandó mensajes muy contundentes, muy importantes. Yo creo que al final del día, más allá de esta cumbre trilateral, este es el gran inicio, María José, de lo que tendría que haber sido un esfuerzo, no nada más entre gobiernos federales, pero también es un esfuerzo que tiene que retomarse a nivel subnacional. Los gobernadores de Estados Unidos y Canadá, los premieres de Canadá, los empresarios de los tres países deben de tomar la necesidad de volverse a sentar en la mesa a dialogar todos los temas que nos competen como región de América del Norte. Claro, cuando llega a Estados Unidos, el presidente Donald Trump opta por esta visión muy aislacionista de la política norteamericana, de America First, Make America Great Again, al final provocó un aislacionismo de la región que impactó también económicamente con cambios que vivimos también dentro de México, unas elecciones gigantes como 2018. Mira, un tema que no se ha platicado mucho es políticamente
López Obrador llega a Washington como el más sólido de los tres políticamente. López Obrador tiene el mayor índice de aprobación, tiene el control total del poder judicial, del poder legislativo, de los empresarios. Digo, no a muchos nos gusta esto, pero López Obrador llega muy fuerte a la cumbre. Pero por otro lado, tanto Trudeau como Biden no llegan tan fuertes como López Obrador. Y ese capital político, López Obrador lo supo usar. Biden enfrenta a María José varias crisis. El Congreso, después de varias semanas de negociación y cabildeo, se aprobó el famoso paquete social que Biden ha venido tratando de empujar desde que llegó a la presidencia en enero. Trudeau viene saliendo de una elección que, aún y con haber ganado la elección, los índices de aprobación de Trudeau son muy bajos. Tuvo como tú bien lo señalabas, medidas para poder detener los contagios de COVID muy fuertes que se resintieron en la economía de Canadá. Muchas de sus políticas liberales han sido detenidas por el conservadurismo en Canadá. Entonces, los tres jefes de Estado llegan políticamente diferentes. López Obrador llega fuerte, llega con un trato muy claro de defender a los migrantes mexicanos indocumentados que están aquí en Estados Unidos. Esa es una apuesta arriesgada del presidente, hay que decirlo. No depende solamente de Biden que una reforma migratoria prospere. Biden en este momento no tiene los votos suficientes, no tiene los consensos necesarios de su partido para avanzar en una reforma migratoria que tú sabes es un tema políticamente muy complicado en Washington. Puso sobre la mesa, claro, el tema de tratar de ser más competitivos frente a los riesgos de China. Creo que ese es lo que más rescato yo de la cumbre trilateral. Pero bueno, también hubo seguramente en el TAT privado entre los jefes de Estado, salieron a relucir temas que a López Obrador le son incómodos. Trudeau no tiene una misma línea que López Obrador en torno a los temas del medio ambiente. Hay muchas mineras canadienses que están en México que han visto afectados sus intereses por políticas que ha estado promoviendo López Obrador. Entonces, hacia afuera fue una muy buena reunión, ¿no? Las bilaterales y la trilateral, pero seguramente los jefes de Estado se tuvieron que decir, y o en sus comitivas, cosas que hasta cierto punto pues, no se hicieron públicas. Claro, y creo que eso que mencionas es muy importante, ¿no? Para eso son las cumbres. Las cumbres no son nada más para tomarte una foto y sonreír y decir que todo estuvo bien, sino también para tocar temas incómodos como esta mención que haces de lo arriesgado que es para el presidente Andrés Manuel López Obrador mandar un mensaje directo al ala republicana también del Congreso de los Estados Unidos sobre el tema migratorio, tomando en cuenta que hay caravanas migrantes que están rumbo a la frontera norte mexicana, miles de personas, hombres, mujeres, niñas, niños, sobre todo, bueno, ahora el tema medioambiental, que es algo muy incómodo para Canadá, la postura muy pasiva ante la crisis del cambio climático que tiene México, no son suficientes las acciones que está tomando el gobierno mexicano. También hablaron de la cadena de suministros en cuestión de salud, que eso también me parece sumamente importante ante varios temas que hemos vivido a nivel nacional y también otras crisis que vive también Estados Unidos y Canadá de parte de México en materia de seguridad que tienen que ver también con la crisis de medicamentos. Mira, dieron a conocer el comunicado final, un comunicado bastante extenso. Recupero mucho de lo que tú decías aquí. En materia de COVID, se compromete Canadá y México a apoyar a América Latina y el Caribe. Como tú recordarás, Estados Unidos le donó o le prestó a México un monto importante de vacunas y también a Canadá. En lugar de cobrarles esas vacunas, lo que Estados Unidos le pide a Canadá y a México es donarlas a países de América Latina que no han recibido las dosis suficientes. También Pfizer y Moderna anuncian que ya van a estar disponibles los boosters, la tercera dosis de la vacuna. Esto evidentemente va a tener un impacto directo en Canadá y en México. Estados Unidos está tratando de acelerar a más no poder, sobre todo ahora que estamos entrando a esta época de diciembre y donde se espera que pudiera darse una nueva ola de contagios. Estados Unidos quiere que para la Navidad, para las fiestas, la gente esté vacunada porque saben que la gente va a empezar a viajar. Hay mucha presión, María José, y ahorita podemos platicar más de ello, de la industria de viajes y turismo a nivel de Estados Unidos, en presionar al gobierno para que las fronteras que ya estén abiertas, pues ahora sí que la gente empiece a viajar porque pues hemos perdido mucho negocio en los últimos 2 años. Ahora bien, México también se compromete en este sentido a mantener, ¿no?, la frontera segura en el sentido de tener pues la vacunación a más no poder, que evidentemente ha sido complicado para México poder tener las dosis necesarias,
Y Canadá también ha flexibilizado mucho su parte en materia de restricciones para COVID. En cuestión de las cadenas de suministro, yo rescataría básicamente 2 puntos. Uno, que se dieron cuenta que no estaban alineados los 3 países a la hora del cierre y a la hora de la reapertura. Y yo creo que esa es una gran lección para futuras crisis, ya sea en materia de bioterrorismo, en materia de salud. No estábamos alineados. Y en segunda instancia, hace falta, María José, un diálogo más estrecho entre el sector privado y el gobierno. De los 3 países, María José, López Obrador llegó a Washington y se encontró con una carta muy fuerte que suscribieron las 3 principales cámaras de comercio de los 3 países, demandando al gobierno de México a revisar la reforma eléctrica. Este diálogo entre empresarios y el gobierno, María José, ha estado ausente en los 3 países, hay que decirlo, no nada más en México, ha estado ausente en los 3 países y yo creo que eso es algo fundamental para retomar el buen flujo de las cadenas de suministro. Claro, y ahora pasando al tema de seguridad, que fue algo que se puso sobre la mesa, especialmente para México, y creo que, no sé, tú me dirás si está relacionado directamente con las condiciones ideales para que repunte el turismo norteamericano y canadiense en destinos como Quintana Roo. No sé si sea una coincidencia, no lo creo, que justo unas horas antes desde Cancún haya anunciado este batallón de policía turística operado por la Guardia Nacional desde el 1 de diciembre de este año. Ante pues el incremento de violencia en otras zonas del país y casos que claramente hemos visto incluso en nuestro propio estado. Mira, convergen todos estos factores. Los incidentes tanto de Puerto Morelos como de Tulum fueron una llamada de alerta para el Departamento de Estado, para las autoridades de Estados Unidos, de que las cosas se están poniendo complicadas. Debo decir que ha habido prensa internacional muy negativa en torno a estos sucesos, porque evidentemente las redes sociales de inmediato se activan cuando hay un incidente así, y pues todo el mundo se entera. El presidente López Obrador conoce muy bien que esos tiros de precisión política ayudan, sin embargo, no solucionan el problema. Tanto el haber anunciado justo antes de volar a Washington la creación de este nuevo batallón turístico, como también la aprehensión de la esposa de un cártel, de un líder de un cártel importante, como una especie de estoy llegando a Washington con estas 2 cartas de presentación. Bueno, claro, es loable, sin embargo, las autoridades de Estados Unidos están preocupadas por el trasfondo del problema. Estamos viviendo en la península una ola de violencia muy importante. Yo creo que esto echa abajo mucho de los esfuerzos que el gobierno federal, el gobierno del estado, los gobiernos locales han hecho, pero la realidad es que es un tema que tenemos que atender, María José. Yo te diría que desafortunadamente estamos ante una situación muy complicada y Washington nos está viendo con mucha atención. Ahora que estuve yo en el Tianguis, tuve la oportunidad de entrevistarme con algunas autoridades del Consulado de Estados Unidos en Mérida. Bueno, pues me alertaron, ¿no? Que una potencial alerta pues no está muy lejos de ser posible, desafortunadamente. Estos signos de violencia en muchas otras partes del país también tienen, pues también a las autoridades europeas preocupadas por lo que está pasando en México. Yo creo que aquí es importante, hemos tenido estas crisis anteriormente. ¿Tú te acuerdas? Hace un par de años en Los Cabos se desató una ola de violencia terrible y al crear un cuartel de la Marina ahí, descendió un poco la violencia. Yo espero que este anuncio sea importante, pero también hay que poner las cosas como son, y por eso ayer se anunció, hay una grave crisis de drogadicción en Estados Unidos. En este último año, las muertes por sobredosis se fueron al 80%. El flujo de armas que van de Estados Unidos a México para ayudar en ese sentido a los cárteles de la droga, pues tampoco ayudan. Entonces, yo creo que es un tema conjunto que los 2 países tienen que abordar. Y bueno, tenemos mucho más que todavía seguir discutiendo en esta materia. Claro, la crisis de opioides es algo brutal, no nada más, y está directamente relacionado justo con el flujo de drogas y de armas que hay de México hacia el resto de Norteamérica. Cerrando un poco con esto, ¿por qué consideras, como dijiste al principio de la entrevista, que esto es algo histórico y esto es algo muy bueno, no nada más para nuestro país, sino para la región, a pesar de incluso estos momentos incómodos, estos temas incómodos para cada país participante? Mira, a ver, yo concluyo con este comentario. Este es el tercer viaje de López Obrador a Estados Unidos y el tercer viaje internacional que hace desde que llegó a la presidencia. Estuvo aquí en Washington en la época de Donald Trump, ¿tú te acuerdas? Estuvo en Nueva York hace 2 semanas,
en un mensaje que creo yo se dio en el lugar equivocado, ¿no? Habló de temas sociales y de temas de combate a la pobreza y combate a la corrupción en el Consejo de Seguridad, donde estos temas no se tocan ahí. Pero bueno, a ver, es loable. Ayer vi un presidente un poco más seguro de estos temas internacionales, no se siente cómodo. Su lenguaje corporal lo decía, mientras tú veías, hay una foto muy buena que te recomiendo revises, que está Trudeau y Kamala Harris en la terraza de la oficina de Kamala Harris en la Casa Blanca. Estupenda foto. El lenguaje coloquial entre Trudeau y Biden, y a un López Obrador incómodo. A pesar de todo esto, claramente te dice que López Obrador no se siente a gusto en este escenario. López Obrador siguió su guión, siguió un guión que seguramente le puso el canciller, que le puso el secretario de Hacienda, en donde habló de China, en donde habló de competitividad, en donde moderó su discurso. Eso es, yo creo, que el gran resultado de la cumbre. López Obrador sabe y entiende y se dio cuenta ya después de 3 años que hay que trabajar con Estados Unidos, que hay que trabajar con Canadá, que tenemos que hacer a un lado este discurso pro izquierda radical, apoyando a Cuba, apoyando a Nicaragua, países que realmente tienen una situación gravísima en derechos humanos y en violación a los derechos humanos, que no le ayudan a México. México tiene que retomar su rol preponderante a nivel multilateral, y la mejor manera para hacerlo, María José, es a través de este mecanismo de América del Norte. Y yo concluiría nada más rescatando un tema que no se habló mucho en el Tianguis, pero creo que es fundamental. El CENET, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, presentó ante CONAGUA, ante varios gobernadores, un plan extraordinario para subir al sector de viajes y turismo, al diálogo económico de alto nivel que se tiene con Estados Unidos. En otra ocasión, si te parece bien, te lo platico a fondo. Creo que es muy importante que los empresarios ayuden a empujar este diálogo económico de turismo, que nunca lo hemos tenido, y que nos ayudaría a contrarrestar este tema de las alertas, a ponernos de acuerdo con Estados Unidos para mejorar el flujo de aviones, de cruceros. Entonces, ese es un mecanismo que ahí quedó, que no se comentó mucho, pero creo que hay que rescatarlo, María José. Hay que hacerlo, lo haremos más adelante, antes de que acabe este año, obviamente, porque vienen temporadas electorales incluso para nuestro estado, vienen temporadas electorales para nuestro país, y tenemos que aprender que no podemos regirnos únicamente por los procesos políticos o electorales, ¿no? Tenemos que trabajar en conjunto, esté quien esté, siempre para sumar, y más en una época en donde existe tanta polarización como el presidente lo mostró esta semana. Hay que a veces dejar a un lado cualquier filia o fobia que tengamos y llegar a mecanismos de concertación, ¿no? En la política, en el nivel empresarial, en el nivel social también. Muchas gracias, Rubén. Oye, un comentario más que me llamó mucho la atención por la nota de José Díaz Briceño, de la traductora Daniel Sánchez Mercado, una gran mujer que estuvo ahí en esta reunión tan importante siendo la traductora del presidente. El presidente Andrés Manuel habló durante 8 minutos sin parar, sin hacer ni siquiera una pausa, y ella, apuntando tal cual, hizo lo mejor, de manera excelente su trabajo, ¿no? Es correcto. Yo estuve más o menos viendo algunas partes de ese video y realmente es impresionante, y es mexicana. Y es muy rescatable. Aprovecho también ahí para hacerte un breve comercial. Hay un panel que se armó ayer con Pepe, que es buen amigo mío, y otros analistas aquí en Washington, en Reforma, para que lo puedas ver. Hicimos un buen diagnóstico de lo que sucedió ayer. Así es. Muchas gracias. Gracias, Rubén, desde Washington. Gracias, Majo. Te mando un abrazo con mucho cariño. Un abrazo y feliz Día de Gracias, porque sé que también es muy importante para nosotros aquí en la región esta fecha. Gracias. Gracias, Majo. Antes que nada, quiero agradecerles a todas y a todos por acompañarnos en esta edición. Gracias al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, y gracias a todas las personas que nos siguen a través de redes sociales, que comparten y que forman parte de nuestra comunidad de En Cadena. Recuerden que por favor sigan nuestras redes sociales del Infraganti, de En Cadena, @María José Cadena, y estoy para contestarles lo que ustedes necesiten. Nos manden denuncias, sugerencias, dudas. Estamos para y por la comunidad aquí en Quintana Roo. Sobre todo recuerden que el próximo jueves es un día muy especial, porque es un día para reflexionar sobre la violencia que se ejerce en todos los ámbitos en contra de las mujeres y las niñas. Esto es muy importante, que tengamos un momento de reflexión que compartiremos obviamente en nuestra próxima edición y más adelante sobre los diferentes puntos, marchas y eventos que se van a realizar conforme al 25N,
porque hay una responsabilidad de parte de todas y de todos, también los hombres, de poder erradicar esta violencia. Soy María José Cadena. Recuerden que hay que hacer lo imposible para pasar a mejor vida en vida. Después, como decía mi padre, no tiene caso.